Con ganas de aprender de ti. Aquí llega un espacio de análisis, reflexiones y comentarios como principal objetivo de instruir, educar y evangelizar. Eres llena de gracia, eres el amor. Sembrando valores con el entusiasmo de aportar algo para el bien común, pensando para una mejor sociedad, con mayor calidad de vida, con coherencias, pensamientos y sobre los tres fuentes que se desarrolla la vida humana: en el fuero interno de la conciencia personal, en el hogar familiar y fuera de la propia casa, en los ámbitos académicos, culturales, laborales, entre otros. María, Madre de mi Señor. Sembrando valores, de ahora en más, aquí por este dial. Sembrando valores, sintonicen. Y en tu amor has querido hacernos tus hijos, hermanos de Cristo, nuestro Salvador. Muy buenos días, apreciada audiencia de este programa Sembrando Valores. El gusto de poder estar nuevamente hoy sábado 1 de marzo del 2025, edición número 1158. Y gracias a nuestra audiencia que nos soporta, nos comporta y no nos deporta. Bueno, como es costumbre, iniciamos nuestro trabajo con la lectura de la vida de los santos, y hoy la Iglesia, entre otros, nos recuerda a los 40 mártires de Sebaste en el año 320 en Turquía. Sí. En el año 320 el emperador Licinio publicó un decreto ordenando que los cristianos que no renegaran de su religión serían condenados a muerte. El gobernador les anunció si no renegaban de la religión de Cristo, sufrirían grandes tormentos, y que si quemaban incienso a los ídolos, recibirían grandes premios. Pero ellos declararon valientemente que todos los tormentos del mundo no conseguirían apartarles de la verdadera religión. El gobernador mandó torturarlos y echarlos en un oscuro calabozo. Los fervorosos soldados sufrieron gustosos los tormentos, entonando aquellas palabras del Salmo 90 que decía: dice el Señor, al que se declare en mi favor, lo defenderé, lo glorificaré y con él estaré en la tribulación. El suplicio de hielo. El gobernador, lleno de ira, los hizo llevar a un lago helado y echarlos en él por la noche. Y allí, muy cerca, hizo colocar un estanque con agua tibia, para que el que quisiera renegar de la religión se pasara del agua helada al agua tibia. En esa noche hacía un frío espantoso. Los mártires se animaron unos a otros diciendo: por esta noche de hielo conseguiremos el día sin fin de la gloria eterna y feliz. Y mientras sufrían aquel frío tan intenso, oraban pidiendo a Dios que ya no eran 40 los que habían proclamado su fe a Cristo. Fueron también 40 los que lograron ir con Cristo al cielo. Es un poco largo esto, pero Agustín, sí. yo me imagino nomás
un samira moñande, ya abriga porque ñandero uco domingo. Sí. Y es normal porque el cuerpo así siente, ¿verdad? Imagínate un poco que te tiren a un lago, a una piscina donde el agua era congelada. Y es como quemarte también, aunque el agua muy fría también quema la piel y entorpece toda la circulación sanguínea y los huesos, hermano. Y también, y produce la muerte. Pero no la muerte rápida. No, lenta, dolorosa y prolongada. Bueno, ¿por qué nosotros leemos siempre la vida de los santos? Para que sea un poco un aliciente en allá, eso ve. Sí, ¿por qué no? De que la vida no es todo color de rosa, pero ya hay coaboíningo. Pero lo que pasa es que si no tenemos este tipo de pensamiento, cualquier problema nos va a hacer renegar. A la problema winda ya porque los problemas muchas veces buscamos nosotros, pero otras veces no. Así es. Y entonces, esa nomás es la idea, estimada audiencia, por lo que siempre nos inspiramos en la vida de los santos. Ustedes deben conocer, es del padre Eliezer Salesman, vida de los santos. Y hay para todo el año. Bueno, tenemos una propuesta para nuestra audiencia. Sí, indudablemente que siempre tenemos, nunca falta una propuesta de formación, de perfección y de inspiración en las directrices de nuestra Santa Madre Iglesia para nosotros los cristianos, que necesitamos todos los días. Todos los días necesitamos una orientación, y hoy en día, en este tiempo tan convulsionado y tan corrupto que vivimos, digamos, pareciera que lo anormal se ha vuelto normal, ¿verdad? Ha incidido tanto sobre la conciencia, pues la conciencia es justamente la capacidad que el hombre tiene de distinguir, de diferenciar lo bueno y lo malo, y que nos dice qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer. Y pareciera que el hombre de estos últimos tiempos pareciera que está, digamos, ahogado en un tsunami terrible de corrupción, de, vamos a decir, de suciedad que le impide a poco ir respirando y vamos a decir, de otros aires más puros. Y eso es lo que nosotros pretendemos y queremos de alguna manera ser de alguna manera portavoz y voz de nuestra Santa Madre Iglesia también, comentando diferentes artículos que hacen referencia a la formación y al estilo de vida que el cristiano debe tener para sentirse mejor, ¿por qué no? Y a eso se debe nuestra programación de todos los sábados también, con el título de Sembrando Valores. ¿Qué es lo que es el valor? Aquello aquello válido, aquello, podríamos decir, sustancioso, que me sostiene, que me fortalece como el puntal, podríamos decir, o el cimiento de mi construcción como persona humana. ¿Verá? Y eso tenemos que procurar mantener en alguna medida, y el que no tiene valores en su vida que les sirven como parámetros de su conducta, ese muy fácilmente puede ahogarse en el tsunami de la corrupción que pulula en nuestra sociedad actual. Sí, seguramente todos vimos en las noticias esta mañana ese episodio trágico de este niño que murió otra vez, es el segundo bebé, ¿verdad? Y entonces, en Bariño, ¿verdad? Esta bebé me traigo una colación, ¿verdad? Tenemos que cuidar lo que vamos a decir.
Y más todavía si prometemos algo, ¿verdad? Para que después de algún tiempo, no muy largo, ¿verdad? Caiga en un desastre como el que acabamos de ver hace unas horas nomás. Entonces, se señe erei esta veces, señe erei voy, y entonces me va a venir muy bien también que cuide las palabras. Ari, te vas a venir a Zapucay, llegué a ver Ari. Lo decís con mucha impetuosidad, podríamos decir. Llévame, sí. Y por eso esta propuesta, la lleva. Sí. No decimos luego que las personas que nos están escuchando es la que es así, sino que estamos señalando un hecho, por lo menos que me sirva para repensar un poco y a nivel de las de o demasiado y las no ya es pues. Sí, y esto es digamos una recomendación general para todo ser humano, no para algunas personas solamente. No nos referimos a ninguna persona en específico, sino es para todo ser humano que en algún momento de su vida pueda ocurrirle situaciones de desenfreno, de descuido, y pueda caer, vamos a decir, en este gran pecado del soltar la lengua, como dicen algunos aspectos también, lugares en la Biblia, las lenguas viperinas, o sea, voy o poila y veneno y eso no quiere que seamos, Dios no quiere, porque la lengua es, o sea, nuestras palabras, la lengua indudablemente que es como una espada de doble filo que tenemos nosotros los cristianos, que puede producir cortes de ida y de vuelta, y puede ser peligroso para el que empuña incluso la espada. Hay que saberla usar y no desenvainar fácilmente, ¿verdad? Solamente cuando sea muy necesario se tiene que desenvainar, vamos a decir, la espada de la lengua, y desenvainarlo siempre no para herir, sino para corregir posiblemente. Y bueno, y enseguida dice ahí abajo del artículo, Anilla Zapucay, porque el que está con la verdad no necesita hablar fuerte. Generalmente pendore coya razón y nada. Y eso también puede ser por falta de control de sí mismo, de uno mismo lleva. Así mismo es. Bueno. Y sí. Cuidar la palabra, dice Anikeya Sabukai. Y esto está fundamentado en palabras bíblicas, y en Mateo capítulo 12, versículo 36 al 37 nos habla así, nos advierte Jesús. Y yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de cualquier palabra inútil que hayan pronunciado. Qué bárbaro. Te ves, o sea, yo creí que en la pecadilla nadie había sido, pero con una palabra inútil que haya largado o dicho, estoy en falta. Por tus propias palabras serás juzgado y declarado inocente o culpable. No solamente por nuestras acciones, sino por nuestras palabras, propias palabras. E indudablemente que las acciones comienzan y a manifestarse justamente a través de las palabras, ¿verdad? Las palabras son como el ariete que toma la delantera de un ejército que va empujando aquello para ir abriéndose espacio, abriéndose camino. Y las palabras nuestras son así, que puede ser bastante edificante, como puede ser terriblemente también ofensiva, destructiva, fácilmente puede ocurrir. Dice, es miserable usar palabras agresivas, hirientes, groseras. A la orden del día ya quien más, quien menos, ella lo mitad, cristiano y no cristiano, sin medir los efectos y el daño que pueden causar. Decirle, por ejemplo, al chico, al hijo, de inútil, de haragán, y entonces yo prácticamente le estoy incitando o empujando, vamos a decir,
a que mañana asuma él realmente en la realidad las dimensiones de esas palabras. Por eso tenemos que ser muy cautos y pensar muy bien, digerir 2 veces, tragarse la saliva para soltar una palabra que puede ser terriblemente hiriente y que puede ser destructiva, igual como un misil, vamos a decir, que destruye todo y esparce todo en su entorno. Así también dice, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y Santiago, capítulo 3, en su versículo 5. Cuidemos nuestro interior, porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea que todo está fundamentado en la... Eso lo dice Lucas, capítulo 6, versículo 45, que de la abundancia del corazón habla la boca. Y acción vairo es porque esa persona realmente tiene una estructura maligna, mala, fea, y que necesita ser modificada, corregida. Gritar es torpeza emocional, torpe. No usas bien, vamos a decir, tus cualidades, tus potencialidades. Emocional, aquello que sentís que te impulsa. Falta de argumento e ignorancia para exponerlo. El grito suple entonces el conocimiento y los argumentos, vamos a decir, los fundamentos para exponer una realidad o lo que yo creo. Ignorancia, dice, para exponer lo que queremos o lo que creemos que es bueno y evitar su contrario. Alguien dijo, cuando la emoción sube, la inteligencia baja. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer entonces? Buscar la forma de equilibrar la emoción. La emoción es un estado del ánimo. Sí. Un estado del ánimo, ¿verdad?, que nos impulsa a actuar de una manera altanera, explosiva, y eso es peligroso y contradictorio a las buenas costumbres y a lo que queremos muchas veces enseñar, e incluso a las enseñanzas que con una emoción recargada, vamos a decir, no controlada, todos los buenos consejos pueden ser destructivos, puede ser que no sea bueno. Alguien dice, cuando la emoción sube, la inteligencia baja. Ahí está. Este es como un termómetro entonces. Cuando la emoción, sí, la inteligencia baja, sube, ¿verdad? El descontrol tiene el mismo efecto de una gran extensión. El descontrol tiene el mismo efecto de una gran extensión de bosque que arde al arrojar una colilla de cigarrillo. Qué ejemplo, ¿eh? Ejemplo, claro. Muy significativo. Una colilla de cigarrillo tan pequeño, peanden hoy. Entonces, tío, uno en castillo, veo la oña un día, ya nace. Añama un bobatín colilla de cigarrillo, anañambo, güey. A pella, haya, yo, ya te iba niña, hacemos que es la tatalla y forma de terreno. Y eso tenemos medio continuadito nosotros en nuestras rutas ya. Es totalmente una falta de conciencia, falta de civismo, falta de conocimiento, vamos a decir, como ciudadano, de cómo compartir y vivir un mismo espacio y un mismo tiempo, al mismo tiempo. La palabra con gritos es arma con el cual ataca el endeble. Dice, el que no tiene, el débil, el que no tiene razón, generalmente el que ataca con palabras agrias, con palabras ofensivas, fuertes, cree que así convencerá o hará que el otro se calle. Algunas veces el adversario, posible adversario en este sentido, se calla justamente para evitar, y cuando ve que su ocasional adversario con palabras pesadas, y para no prolongar se calla, y cuando no hay dos que quieran pelearse, no hay pelea.
Esta debilidad fue mi tormento, dice acá, de modo que estoy autorizado a opinar sobre el punto, dice acá el autor. No es mi deseo moler la mente de los lectores. Solo expongo la agria experiencia de una pasada conducta egocéntrica. Generalmente en el momento en que proliferamos palabras ofensivas, agrias y a nuestro contrincante, de momento, muchas veces no nos percatamos, parece que nos transformamos realmente en otro ser. Pasamos de nuestra etapa, vamos a decir, de persona humana, pasamos a la conducta de la bestia. Sí. De la bestia. Es la palabra exacta. Y después la bestia es el que destruye todo, no respeta ninguna barrera, ninguna norma. Y nosotros los seres humanos muchas veces así nos portamos. No nos importan las leyes positivas, que son nuestras leyes que regulan la conducta ciudadana para llevar una vida armónica entre los ciudadanos. No nos importa, vamos a decir, las normativas, los consejos morales, religiosos, familiares ni sociales. Llamóndolo y atropellar como si no estuviésemos dentro de esos parámetros. En donde predomina, vamos a decir, mi yo destruido, convulsionado, herido muchas veces. El narciso descalifica para hacerse grande cuando le sacan de sus casillas, entre comillas. Sacarte de la casilla era un rumbo posija te Ya que ese socio oñe se controla. Bueno, cuando te descontrola a alguien, ¿verdad? Con unas palabras o algunas acciones también. Casilla. Y se siente herido su ego, su yo. Siénteco. En guaraní significa eso, mi ego, mi yo profundo. Pobre imbécil, le digo. Entonces grita por querer lograr su objetivo, imponer, pero hace algún tiempo decidí cambiar, disponiéndome le digo a Peñande, el articulista de eso, que anteriormente él era así también, gritaba porque creía que sus palabras tenían más peso y iba cargado de mayor dosis de verdad cuando que realmente no. Pero es una práctica común la que está diciendo, ¿verdad? Todos los días, todos los días, si hoy pesas todos los días, no haces están haciendo por ahí uno a la misma cosa pero deja. ¿Y qué es lo que yo hago con eso? Con eso yo expreso simplemente mi estado anímico, sí. Simplemente mi interioridad, mi volcán que tengo adentro y que quiero descargar en alguna manera sobre algún otro ser. Pero hace tiempo yo y decidí cambiar. Escuchar, que a la actitud y por te yapo. Ñahendú, tapichacuera, ñahendú, naejeta. Y a operiré, ña reacciona a ña responde a me ama Epe. Pero no es fácil esto. No, para eso se necesita un gran dominio de tus impulsos, de tus pasiones, esos son los griegos. Porque hay me parece, vos me corregís, parece que si te callas sos débil. Y es todo lo contrario. Es todo lo contrario, ¿verdad? El que explota y descalifica a los demás no es el más grande ni el más fuerte, sino es el más débil, porque no es capaz de dominar ni lo suyo, ni a sí mismo. Entonces mucho menos podrá dominar a los otros. Escuchar sujetando con titánico esfuerzo mi tigre interior para no reaccionar. Ahí está. Entonces, escuchar y con una decisión fuerte de sujetar, y aquí lo pone en forma figurada, a un tigre que tenemos dentro y que está permanentemente acechando, vamos a decir,
que nosotros dejemos las puertas abiertas de nuestro control, de nuestra conciencia, para saltar y salir a flote y herir a nuestros semejantes que están en nuestro entorno. Preseina, compara acá como un tigre interior. Entonces, compañero, pensando en estas palabras, llevemos todos los días en nuestro pensamiento que de alguna manera yo tengo un tigre o soy un tigre suelto si no controlo mi voluntad, mis impulsos y mis pasiones. Controlar el tigre interior para no reaccionar. Aprendí con el tiempo a prepararme, dice, contra las calumnias o falsas insinuaciones. Vean, esta actitud fácil, ¿verdad? Alguien, alguno, oye, en Barejandere, Nembueijanua, de descalificajanua, Tapichacua, Puitepe, one comunidades. Y pareciera que, o sea, parece y suele ocurrir que la primera reacción es darle una inmediata respuesta. Y que si no lo haces, pareciera que estás consintiendo todo lo malo que se ha dicho contra ti. Y no es así. Me gusta este tema que elegiste. ¿Cómo se llama? Voy a anotar un poco. Vean el título. Cuidar la palabra. Cuidar la palabra. Sí. Y yo tengo que cuidar mucho mi palabra. Y después dice en el lenguaje vernáculo guaraní, anilla sabucay. Anite ya sabucay. Porque cuando escuchas que alguien grita en un diálogo, como queriendo que los otros le escuchen y hacer valer más sus razones, es cuanto menos razón tiene o estás transmitiendo a los demás. Estás transmitiendo su ignorancia, su inseguridad, o debilidad, inseguridad. Sí. Inseguridad es simplemente. Pero espera un poco. Sí. Pero ese que piensa así, ¿será que no está pensando también? Indudablemente que hay un concepto equivocado al respecto de esas actitudes, vamos a decir. Un concepto equivocado. Demasiado le interesa y le duele lo que los otros puedan pensar. La verdad no pierde fuerza ni su veracidad si se dice con calma, con palabras medidas, no pierde su fuerza ni su verdad, ni su validez. Al contrario, muchas veces, y yo he tenido esa experiencia ya también, cuando alguien te reprende con palabras fuertes y descalificativas, y eso parece que te pone en el fuego, así como ponemos el agua, y hierve más todavía. Y eso se calma quitándolo del fuego en una forma figurada, algo, y eso se calma generalmente cuando el mismo que te hirió profundamente te transmita, el mismo mensaje te transmita, pero con palabras más suaves, más adecuadas, y eso produce otro efecto en el ser humano. Le ayuda incluso a corregirse, a querer cambiar y a obedecer y a escuchar. Sabes que me toca muy profundo este tema que está señalando, porque, y voy a hacer una confesión acá, yo era exactamente, y todavía no cambié totalmente, exactamente como estás describiendo. Aquel que explotaba de balde, aquel que golpeaba nomás, aquel... Si es suerte, no me dan acá hoy en aquella época, pero lleva. Y bueno, y así nomás es, ¿verdad? Claro que no es fácil, pero así nomás es. Por eso me identifico demasiado con este tema que estás. Y bueno, no solamente tú estarás identificándote con esto, sino muchos de nuestros oyentes podrán estar en esta casilla, vamos a decir, de personas que llevan en su interior un tigre y que muy fácilmente rompe la cerca de sus cuidados, de sus impulsos y pasiones, para salir y herir a todo lo que encuentra en su entorno. Entonces, una de las actitudes en situaciones como esa, de desencuentro o con otros seres, con otras personas que comparten con nosotros
un mismo espacio, ¿qué es lo que yo tengo que saber escuchar? Respuesta, y muchas veces nuestras respuestas son totalmente desatinadas. Sí. Y de bueno, pero se las hago en Deina Curi. Dente más opera estructura de acame. Opera y vais. De tanto que ya en vez de oñe Satinés, oñe Santaní. Entonces, ñaños en duana, tapicha. Saber escuchar es una gran virtud y una virtud humana y cristiana. Doy tiempo y para enfriar el enojo. Escuchar, entonces el otro es dar un cierto tiempo. Ella se lo necesita, pensar 2-3 veces, anote un cierto tiempo, y que toda muestra enfriarla de situación de enojo. Porque con ira no se piensa. ¿Sí? La ira es como un tool automático que oscurece, vamos a decir, nuestra inteligencia, nuestra mente. Y oscurece totalmente. Y ahí ella no sos vos en tu totalidad el que está actuando, sino tú con desfigurado, vamos a decir, con el tool del enojo, de la ira. Y eso destruye al ser humano. Así aquel mi amigo dice, aconsejó, respira hondo y conta hasta 10. 10 pena por lo menos, y papá, y su tigre interior se calmará, dice un consejo. Pende por si te ya en debuta, imagina cizaña. Entonces parás y contás hasta 10. En ese tiempo era tan rápido es la mente también, y podías cambiar totalmente de actitud. Parece fácil así cuando uno... Parece fácil realmente, dirá, es muy fácil, pero no. Esto requiere también entrenamiento y toma de conciencia de estas reglas, que tengo que escuchar, que tengo que enfriar el agua hervida que tengo dentro. ¿Cómo? Contando 10 veces por lo menos. O sea, eso es simplemente una forma figurada, sí, analógica de decir, ¿verdad? No sé cuánto tiempo llevará a contar 10 veces, ¿verdad? Para atajar el tigre interior. Exactamente, para que tu agua hervida no salga afuera y no te queme a ti y como también a los demás. Y pregúntate, después de calmarte y pronunciar 10 palabras por lo menos, 10 segundos, y pregúntate, ¿qué gano si la respuesta es nada? Solo aléjate sin pelear y continúa. Equinte a su hija, ella es retirada. Es la ñandella, es la mayoría del vulgo. No hay razón, cuando que muchas veces el que se retira no es que no tenga razón, sino tiene mucha razón. Y es mucho más prudente simplemente de la bestia que tiene enfrente, y por eso toma esa actitud de retirarse. Y me remito al dicho si no hay dos seres que quieren desencontrarse o pelearse, no hay pelea. No olvides, los nervios dañan la salud. Sí, señor. Si a ese nervioso se me posible algunas cosas, muchas veces con razón, y para otros no es, y me dicen, ¿para qué te preocupas? ¿Por qué te dañas tanto haciendo eso? No hay que hacer caso. Ahí será el mi ama, porque a ese peño que anda peñando y se viene de pelleza y de pesarse. Cuando realmente es un buen consejo de dejar aquello y de alejarse de esos vamos a decir, pisos inseguros, ¿verdad? De esa agua hirviente que si pisas te puede lastimar. Los nervios sí se destruyen, dañan. El nervioso, pirepeneni, corre más riesgo de infartar. Veango la purite. Así allí veo una vez. Y yo sé ¿por qué papá reaccionar así? Dejar nomás que
Y yo suelo decir, y en fin, tengo ex compañero que ha muerto hace rato de infarto. Era joven todavía. Sí, joven, mucho más joven que yo. Mi compañero de trabajo, mira. Él, ¿quién era? Era el hombre que se tragaba todo. Y yo siempre suelo sacar eso un poco a relucir, que yo muchas veces exploto, ¿verdad? Muchas veces incluso con palabrotas. Eso no justifica indudablemente. Es un poco, creo yo, para preservar un poco mi salud. Porque pareciera que tengo adentro el tigre aprisionado, atado, y que si rompe con la atadura, prácticamente se va a sentir suelto y libre. Y yo digo, yo por eso no muero, porque yo exploto. Bueno, por eso no me dio todavía un infarto. Y acá dice que mucha gente ha muerto de infarto, corre más riesgo de infartar. ¿Vale la pena morirte por discutir un viroreí? Indudablemente que no vale la pena que ofrendes tu propia vida o tu salud discutiendo por algunas cosas totalmente sin importancia, que donde realmente solamente lo que defendes por un gran tremendo viroreí es tu propio yo, tu ego, ese amor propio que tenemos y que erróneamente muchas veces hemos criado en nuestro interior y hemos traído de nuestra generación muchas veces. Luego pregunto, ¿cómo hago? Y la yapona se la pesa a una situación peave. Respondió, sobre todo aceptar que somos enfermos y querer sanar. Ahí está, esas son realmente recomendaciones bastante duras, bastante difícil. Es como negarte a ti mismo. Y sí, negarte a ti mismo y decirnos que puya, peda pioselle vejina, ¿verdad? No sacar a relucir con todas tus energías, tus fuerzas, y sobre todo aceptar que somos enfermos, que soy un enfermo y nadie quiere ser enfermo. Pero eso necesita mucho coraje y honestidad, querido. Y requiere coraje. mucho. Sí, te coraje y honestidad con uno mismo. Lleva. Consigo mismo, sí señor. Luego dice, reconocer nuestras debilidades y miserias. ¿Quién es el que no tiene una fiera, una serpiente miserable dentro? Todos lo tenemos. Desde el momento mismo de nuestro primer pecado en el paraíso, de desobedecer a un papá tan generoso, tan misericordioso y benigno, que nos pone todo, y al último nos rebelamos y nos sentimos descontentos. Pea mañandeina, o pea la ñanojea, o pitañan de pipea ñanojea relucí en cualquier momento. Y esas son las debilidades, las pasiones que tenemos y las miserias humanas. Pedir perdón, perdonar y perdonarnos, como hace Ñan de Yara, Dios, perdonar. Qué palabra tan englobante y significativa en la actitud del ser humano es perdonar. No sé de qué palabra provendrá. Etimológicamente es en Naikwai. Mira, perdonar si viene de alguna palabra latina o de alguna palabra griega o miango, palabras del cual procede y nos explica su etimología, o sea, su origen, ¿verdad? Y significado de las palabras. O significa porque con el tiempo también las palabras van tomando diferentes significados. Cuando arrepentidos le pedimos perdón, Dios cuántas veces nos perdona. No dijo a la adúltera, tampoco yo te condeno, vete y no peques más. Eso es lo que Dios nos pide. Que nos retiremos, ¿qué es? Que nos retiremos del lugar y nos retiramos en actitud, vamos a decir, esa actitud de enojo, convirtamos en una actitud de calma,
y podamos perdonar algo. No sé cómo realmente, si buscas el Sí, no. origen de la palabra, Sí, no me está saliendo. origen, por ejemplo, de la palabra Perdonar. perdonare, mira tajina, Y vamos a... origen de la palabra de perdonar. Sí, Ya se vamos callé. a ver. Perdona, estoy buscando. Perdonar. Aquí, ¿qué dice? Voy a buscar en El sinónimo. origen de la expresión perdón es complejo, no es fácil, es abarcante. Abarca situaciones de conducta externa y también de conducta, vamos a decir, o de fuerza interior, de riqueza o pobreza interior. Es complejo y tiene raíces en diversas lenguas y culturas. El perdón, la palabra perdonar. La palabra perdón proviene del latín, ahí está, yo dije, ¿verdad?, perdonare, que a su vez deriva de a través de, permanecer a través de, y donare, dar a través del tiempo sería entonces, dar permanentemente. Per es a través y donare es dar. En este sentido, perdonar originalmente significaba dar a través de o dar más allá de, implicando una acción de ceder o renunciar a algo. Deja y se la perdonar. Pero YouTube, no es tan fácil. No es fácil. No, y es justamente es dar, ceder un espacio, ceder, vamos a decir, tu postura ante la postura del otro. ¿Y qué es lo que se puede interponer ahí? El creer que es mi razón. Diga, tú dices agua, lleva. Mi razón no. Y muchas veces es simplemente el no querer perder, porque nos sentimos perdedores cuando cedemos. Y eso es orgullo. Sí. Eso realmente es pensar, indudablemente que sí. Esa sería la dimensión humana, ¿verdad? Y es por eso que nosotros no somos simplemente, ¿verdad?, unos seres humanos de piedra, de una sola naturaleza. Es ahí donde por eso tenemos que también procurar desarrollar esa nuestra dimensión espiritual. ¿Con qué? Con lecturas sabias, consejos sabios, palabras de mansedumbre. Entonces, es renuncia a algo. Eso es perdonar. En el contexto cristiano, perdonar, ¿qué significa? El concepto de perdón se desarrolló a partir de la idea de la misericordia divina y la capacidad de Dios para perdonar los pecados humanos. Misericordia, cordis en el latín significa corazón. Entonces, poner tu corazón a la altura, vamos a decir, hacer y procurar comprender la miseria del prójimo, del otro que está a tu lado, para poder comprenderle, entenderle o callarte. No es que le das la razón, Sí. sino vos le tolerás. Una actitud de tolerancia es la misericordia. Dios no es porque sea misericordioso te perdonó de eso, no, sino te evitó simplemente un castigo, podríamos decir. Perdón, entonces, es a partir de la idea de la misericordia divina y la capacidad de Dios para perdonar los pecados humanos. Esta idea se refleja en textos bíblicos como el Evangelio de Lucas 6, 37, 38 oimero perecopen de alcance pe Biblia pe camisa. Lucas capítulo 6 versículos 37 y 38 nos habla justamente respecto del perdón y de la misericordia de Dios, donde Jesús enseña: no juzguéis. Anina es calificativo inmediato a la actitud de tu prójimo. Y no seréis juzgados. No es fácil. ¿Qué? Equinirinte donde habéis oye corresponde también alguna vez mi situación, también posiblemente con el silencio. Nadie te va a estar apuntando con el dedo. Pero si vos hoy
apuntaste con el dedo a alguien, la actitud descalificada a un prójimo. Si tú apuntaste con un dedo, próxima vez a ti te apuntarán 10 dedos. Verá, acusatorios. A lo largo de la historia, la idea de perdón ha evolucionado y se ha incorporado en diversas tradiciones culturales y religiosas, adquiriendo matices y significados específicos en cada contexto. El perdón entonces tiene varias aristas, podríamos decir, y varias formas de interpretación y de aplicación ante las actitudes del ser humano. ¿Te gustaría explorar más sobre el concepto de perdón en diferentes culturas o religiones? Claro, me gustaría, y tenemos que investigar un poquitito. Estos son los temas que el cristiano debe meditar los domingos, ¿verdad? Esto es como leer el Evangelio, es parte por supuesto del Evangelio. En Lucas 6, 37, 38, meditar un poco sobre esta gran virtud del perdón, el saber perdonar. Porque saber perdonar, algunos dicen, ¿por qué yo tengo que pedirle perdón? ¿Por qué yo voy a pedir perdón si yo no le ofendí? No, pareciera simplemente que las ofensas, provenga de donde provenga, es como una espada de doble filo. Causa heridas profundas, tanto el que esgrime la espada como el al cual se direcciona la espada. También produce heridas bastante duras, y por eso es conveniente que se pida perdón, por más que muchas veces no sea yo el protagonista de una acción desmedida y que pueda provocar el enojo de mi semejante. Y pedir perdón no significa entonces, según lo que está diciendo, que vos dejás de tener razón. Son dos cosas distintas. No. Porque muchas veces puede ser ese un motivo. No, segunda vez la culpa, ¿verdad? Sí. Y entonces, y también puede ser considerado como débil. Débil, sí. Inútil estebio, pero hay razón aquí. Si creemos ese, Dios nos sanará. Yo creo que en esto estamos invitados justamente a que volvamos un poquitito a recuperar nuestra dimensión de hijos de Dios. Y de nuestra dimensión, vamos a decir, que no somos solamente ya lo de barro, ¿verdad? Sino que tenemos algo más que nos identifica con un ser superior que es Dios. Porque Dios dice que al crearnos, si creemos realmente en la creación, sopló y se infundió su espíritu. Y eso es lo que nos da la vida. Se va pensando, allá te imagen tu lluvia, no hubiese y verme ya pesa. Y le damos vida a nosotros simplemente haciendo nosotros, ¿verdad? Como el personaje que habla o que camina. Ya en Bogotá, ya lo va a Pepe, y con el otro, ¿verdad? Entonces, ese es lo que nosotros no podemos hacer. Y ese es lo que Dios nos dio cuando nos creó. Y una forma figurada realmente nos creó de barro. Y de una cosa, de una arcilla, de una manera fácil de moldear. La Eucaristía tiene el poder de reparar en nosotros la imagen de Cristo. Y estaba leyendo nomás la vez pasada un artículo también, y estamos por iniciar el tiempo de mayor fuerza, vamos a decir, de entrar en esta actitud cristiana del perdón. ¿Cómo yo voy a perdonar a los demás? Perdonándome yo mismo mis debilidades, mis pecados, y recurriendo al sacramento de la penitencia, ¿sí? Del perdón que nos ofrece el mismo Cristo, ¿verdad? La confesión, como llamamos, ¿verdad? Y es bueno que nos acerquemos a compartir, vamos a decir, con el sacerdote y solicitando a través de él el perdón de Dios. Y lo que realmente vale y es fuerte es que yo pida perdón a Dios. Y algunos te dicen, algunos sacerdotes, sí, en el momento mismo en que tú decidiste confesarte y reconocer tus pecados,
ya tomaste el primer paso del perdón de Dios. Ahí te planteo un inconveniente que sabes luego, ¿verdad? Y sabemos. Y es lamentable porque o es mucha ignorancia o es ignorancia y soberbia además. Eso se escucha mucho. Hay un pasaje también bíblico, no sabría decirte el versículo exacto, si me ayudas a buscar un poquitito, sobre las palabras de Jesús, que hace referencia, así como buscar al médico, irse junto a los sacerdotes, dice, ¿verdad? Sí. A los Voy a ministros, sí, ¿verdad? Sobre el perdón. ¿Por qué confesarse, verdad? ¿Por qué confesarse sería, verdad? ¿Por qué? Confesarse con un sacerdote. Dice una cosa así, ¿verdad? Jesucristo nos... primero que es un sacramento de reconciliación. ¿Con quién? Me reconcilio conmigo mismo, con mi hermano y con Dios. Con Dios y con uno mismo. Esta. Después de cometer pecados. Se le conoce como el sacramento de la reconciliación también. Y nos ayuda a acercarnos más a Dios y a, digamos, a congeniar, a armonizar un poquitito más con mi propio ser. Eso sería, a eso nos ayuda. Permíteme leer lo que dijo sobre el punto del Papa Francisco. Cierto. El 19 de febrero del 2014. El perdón se pide a otro, y en la confesión pedimos el perdón a Jesús. El perdón no es fruto de nuestros esfuerzos, sino que es un regalo, es un don del Espíritu Santo que nos llena con el lavado de la misericordia y de la gracia que fluye incesantemente desde el corazón abierto de par en par de Cristo crucificado y resucitado. Papa Francisco, audiencia 19 de febrero del 2014. Ahí está entonces la razón del por qué. O sea que no importa quién está ahí detrás del confesionario. No importa. Yo debo acercarme realmente ahí con una actitud de que estoy buscando dialogar, digamos, con el mismo Jesucristo, con el mismo Dios, y a través de su representante que me ha encomendado, porque como humano pues nosotros necesitamos ver, escuchar, que alguien te diga esto o aquello. Yo creo que en ese momento el sacerdote es como lo es, no es que yo crea, es un instrumento de Dios, ¿sí? ¿Verdad? Un ser humano de carne y hueso como nosotros, y que tiene una serie de acciones que hace referencia a este acto del perdón. Por eso es importante la confesión. Jesús dice, acá, Eucaristía tiene el poder de reparar en nosotros la imagen de Cristo. Dice Ignacio de Antioquía, la Eucaristía es como antídoto, hay que tenerla antídoto. PTI, ponja inyección, ni muy andebe, o contrarrestar la veneno. Entonces la confesión es un antídoto, la Eucaristía, para no morir. Sí, porque si te pica un bicho, una víbora, y si no te pones un antídoto en forma rápida, eres manota, hermano, envenenado, y el pecado te mata, produce la muerte del espíritu. Jesús nos acompaña siempre y sufre con nosotros. Jesús no es ajeno a nuestras heridas. Entonces Jesús sufre también cuando le ve a su Hijo, a quien ha criado y ha querido lo mejor para sí, y cuando Él mismo busca herirse. Jesús a todos nos acompaña cuando estamos enfermos. Cristo resucitado mostró a los discípulos las heridas de sus manos, de su costado. De esas heridas salió sangre y agua, fuente de gracia. Y todo lo que ustedes al orar pidan con fe, lo recibirán de Jesucristo. Mateo, capítulo 21, versículo 22. Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados, dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. La titánica lucha continúa
es verdad que todavía estoy lejos de lo que quiero, pero por la divina misericordia ya no soy lo que era, solo un testimonio, nada más, nada menos. Esto fue una carta, ¿verdad?, que se escribió un lunes 27 de septiembre del 2021. Esta carta entonces que nos habla sobre la palabra, el curarse de los momentos que son difíciles que proferimos y que sale de nosotros mismos y que debemos procurar de alguna manera callar. Qué buen tema elegiste, mi querido. Demos un espacio entonces de reflexión para nuestra amable audiencia y luego volveremos en segundos nomás con otros temas. Hai vira pirutinine se rohumpa tepe isripe omainuvo yahe omingwe Mariscal ye, mamopa oimendera Sahara, nemboshiririn nene entregai, deco Paraguay mombe upuna, huira ye peve pombo pura hei, omomba ete Paraguay rubi, no kini ni vei mai maro huira, onyembo e pakada putumbi. Batallón a regimiento, frente marcha tenonde, cabide o retumba, mariscal te osapucar, ay covea, jajasiva. O mignore i cangue o poando cai popeo defendevo Paraguay. Campamento amoite cerro corape Cerro Mipa Umtepec, cordillera de Amambay. O mano Mariscal López, tricolor o bebejape, no entregai upe y bandera o defendemos Paraguay. Ñama norire, ñapu aye, yajendubo de mariscañe, o mi isiritu yucarua, o masillo a lo perecobe, la generación torroga jese, a toñembo e cada la oración. A cerro corá, lo más valentinas, nacer en Dumina, sauce boquerón. Gracias, Manuel.
nos hizo vibrar un poco nuestro sentimiento patriótico de esta música. Sí, indudablemente que sí. Francisco Russo es un cantautor muy privilegiado, muy conocido y muy significativo en todo lo que hace referencia a nuestra historia vernácula paraguaya. Sí, iba a leer acá un mensaje a la Cheblaburria de Acundema Leseado. Pero bueno, ya enseguida voy a encontrar. Entonces, me gustó el tema que elegiste sobre lo que trataste en el primer bloque. Y la verdad es que necesitamos demasiado tomar conciencia los padres de la conducta de los niños, porque esta vez sin querer o queriendo somos luego los protagonistas principales para que nuestros hijos también sean como son. Sí, así mismo es. Y bueno, entonces acá tenemos un artículo muy importante también de nuestro sufriente de Papa Francisco. Varios artículos él escribió de un 29 de enero de 2016. Él creo que se consagró Papa en el 2013, ¿verdad? Sí. 2013. El 11 de marzo del 2013, algo así. Pero antes que me olvide, mira, ¿qué dice Rosalía? Rosalía nos dice acá, y tengo que ver porque en este momento no... Feliz inicio de mes, que en marzo dice sea el inicio de jueves de nuevos sueños y grandes logros. Gracias, Rosalía, por compartir este espacio de consejo con nosotros, y igualmente para ti. A ver, yo que la ese conejo, ¿ya? Un conejito, ¿verdad? De grandes orejas, escuchando por todas partes. Gracias, Rosa, que esté bien. Bueno, ¿cuál es el tema ahora? Hoy quisiera compartir con la amable audiencia, y tal vez ya lo habrán escuchado en algunas, o habrán leído en los diferentes medios de comunicación, sobre todo en esta de la informática. Dice acá, pecadores sí, corruptos no, lo decía, esto es un artículo del actual Papa Francisco, obispo Bergoglio en ese entonces. En el 2013 escribió este artículo, él siendo obispo de la Gran Buenos Aires. ¿Cómo se dice? Pecadores sí, corruptos no. ¿Y qué diferencia hay entre pecado y corrupción? Lo dice. Me gustaría saber. ¿Y cuál es la diferencia? Muy tajante, ¿eh? Sí. Pecadores, sí. Corruptos, no. Pues ahí señan de papa. Y el corrupto es una persona de doble vida. Y de una vida, vamos a decir, podrida, desde todo punto de vista. Que destruye todo. Eso es la corrupción. Corruptos, de corromper, de romper todo lo que está ordenado, de destruir todo lo que está ordenado. Eso es un corrupto, eso es corrupción. Y acá voy a leer un poquitito el artículo para no salirme del contexto, vamos a decir, del artículo. Dice acá, le dijeron al Papa en una homilia, en un momento de encuentro, usted dijo durante